infecciones. El tema de la microbiota intestinal es otro tema, mucho más complejo, y ahora se está descubriendo que la microbiota intestinal juega un rol importante en muchas situaciones del comportamiento humano, como el estado emocional, la depresión, regula el sistema inmunológico, van a producir una serie de sustancias beneficiosas para el organismo, es decir, la microbiota es otro tema aparte, muy especial. Entonces, el aparato digestivo para cumplir estas funciones tiene que estar regulado por alguien, ¿no? ¿Quién regula el aparato gastrointestinal? Entonces hay una integración entre el sistema nervioso central y el tubo digestivo. El aparato digestivo tiene su propio sistema nervioso, llamado sistema nervioso entérico. Y esto van a estar integrados con el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso central. ¿Sí? Con estos dos sistemas, el sistema parasimpático y el sistema simpático. Entonces, están estrechamente relacionados, integrados, y estas son las que van a controlar y van a regular la función, las diversas funciones que cumple el aparato digestivo. A su vez, hay otro sistema, el sistema hormonal, ¿no? Hay péptidos del aparato digestivo que son también encargados de regular la función. En general, entonces, la regulación del aparato digestivo está a cargo del sistema nervioso central a través de estos dos sistemas autónomos, el parasimpático y el simpático, el sistema nervioso central y el sistema hormonal. Estas son las funciones importantes del aparato digestivo que cumple la función motora. Función motora, ¿qué quiere decir? Que a lo largo del tracto digestivo pues hay una motilidad permanente, ¿no? Los movimientos peristálticos, la motilidad es la función motora. Y esta función motora está regulada por el sistema nervioso, tanto el autónomo, tanto sistema nervioso entérico y el sistema endocrino. También el aparato digestivo cumple la función secretora. ¿Qué cosas secretan? Diversas sustancias que van a intervenir en la digestión y otras funciones que cumple el aparato digestivo. Secretora, por ejemplo, empezando en la boca. ¿Qué cosa tenemos en la boca? La cavidad oral está compuesta por dientes, lengua, en sí, diversos componentes, pero hay glándulas anexas a la cavidad oral. Estas glándulas, ¿qué función cumplen? Secretar. ¿Qué cosa secretan? Saliva. Y la saliva tiene diversos componentes de protección, enzimas digestivas, ¿ya? Tiene elementos antibacterianos, antiviral, antifúngico. Entonces, eso es lo que va a cumplir el aparato digestivo, función secretora. Si vamos bajando en el estómago, vamos a encontrar glándulas secretoras. Las glándulas que se encuentran en el estómago son glándulas muy especializadas que se encargan de secretar el ácido clorhídrico, la pepsina, la gastrina, ¿no? Diferentes componentes que van a regular la función del aparato digestivo. Entonces, en estas glándulas hay células especializadas y cada una de estas células se encargan de secretar diversos componentes. Función digestiva, ¿no? La función de cómo se produce la digestión de los alimentos. Es todo un proceso. La función digestiva, ¿no? Desde el momento que ingerimos la comida, masticamos y hacemos un bolo alimenticio en la boca, ahí ya empieza la digestión de algunos nutrientes. La saliva produce enzimas digestivas como la alfa, ¿no? Como la alfa-amilasa, que interviene en el proceso digestivo del almidón en la boca. Y cuando llega al estómago, esta digestión se va a acentuar más por la acción mecánica del estómago y por acción química. Está a cargo del ácido clorhídrico, la pepsina y otros elementos. Y en el intestino se completa la digestión de los alimentos y gracias a la secreción de enzimas digestivas que va a estar a cargo del páncreas,
páncreas va a secretar enzimas digestivas. Estas enzimas digestivas tienen una capacidad proteolítica, ¿no? De digerir los nutrientes, tanto los carbohidratos, las proteínas, los lípidos. Y por otro lado está también el hígado, que va a secretar la bilis. La bilis también interviene en la digestión. Y a lo largo del intestino delgado vamos a encontrar también glándulas secretoras como las glándulas de Brun. Entonces, toda esa función va a estar regulada por este sistema neurohormonal. Luego de la digestión viene pues la absorción de los nutrientes, ¿no? Las células epiteliales, intestinales, los enterocitos, tienen una estructura muy especializada, ¿no? Tiene estructuras llamadas de borde en cepillo, ¿no? O las microvellosidades, esas son las que se encargan de absorber. Entonces la absorción de estos alimentos es dinámico y también es regulado por este sistema neurohormonal. Y los alimentos no absorbidos van a ser eliminados a través de las heces. También cumple la función inmunológica del aparato digestivo, producir anticuerpos a lo largo del tracto digestivo. Entonces, todas estas funciones son funciones integradas, son funciones coordinadas, están reguladas minuto a minuto. Van a estar modulados siempre por múltiples estímulos. El aparato digestivo recibe estímulos. Por ejemplo, el estímulo para la secreción de la gastrina, ¿cuál es? Comemos, la comida llega al estómago, la pared gástrica se va a distender, se llama distensión, sobre todo a nivel del antro, porque la comida se va a almacenar en el antro. Esa distensión antral ya es un estímulo. ¿Para qué? Para la secreción de la gastrina. La gastrina está regulado va a tener varios estímulos, pero uno de ellos es la distensión antral. Que libera la gastrina, entonces es eh, eh, la presencia de los alimentos, la distensión antral es un estímulo ¿para qué? Para la liberación de la gastrina. Por ejemplo, cuando hablamos de la secreción gástrica tiene tres fases. La fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. ¿Eso qué quiere decir? Que en estas fases se van a producir la liberación o la secreción del ácido clorhídrico. Por ejemplo, cuando decimos fase cefálica, ¿en qué consiste la fase cefálica? La fase cefálica es un estímulo también para la liberación de la secreción del ácido clorhídrico a nivel del estómago. ¿Cuáles son esos estímulos? Por ejemplo, el estímulo visual. Vemos los alimentos, o en estos momentos estamos pensando comer algún tipo de alimento, ¿no? Entonces, solamente ese hecho de pensar o ver la comida, ya estamos estimulando al estómago para que secrete el ácido clorhídrico. Esa es la fase cefálica. Y la fase gástrica es cuando llegan los alimentos, entonces estos alimentos van a estimular la secreción de una serie de mecanismos para la secreción del ácido clorhídrico que van a intervenir en la digestión. Y así hay diversos, ¿no? Diversos estímulos. Por ejemplo, hay un estímulo, la comida llega al estómago e inmediatamente estimula el colon, que se llama reflejo gastrocólico. O sea, hay algunas personas comen y se van al baño a defecar. Entonces, no es porque la comida se pase de frente como un tubo. Hay estímulos, ¿no? Hay estímulos sensoriales, ¿no? El estómago recepciona los alimentos y eso va a estimular al colon, se llama reflejo gastrocólico. Y así, hay muchos estímulos que van a modular la función del aparato digestivo. Entonces, a eso se refiere cuando decimos eh, moduladas por múltiples estímulos. Bien, entonces el sistema nervioso, el aparato digestivo es una red neural muy compleja, cuyos centros se encuentran en la pared del tubo digestivo, eso se llama inervación intrínseca. ¿No? Esa red compleja, ¿no? Que encontramos a lo largo del tubo digestivo es la inervación intrínseca. Entonces el tubo digestivo tiene dos tipos de inervación nerviosa. La inervación intrínseca, una red compleja que se encuentra a lo largo del tubo digestivo, se llama el sistema nervioso entérico. Y este sistema nervioso entérico, esta red compleja, va a estar comunicada
va a estar interrelacionada con el sistema nervioso central. Entonces, eso es la inervación extrínseca. Entonces, esta inervación extrínseca son los encargados de mantener esta actividad integrada en todos los subcomponentes del tubo digestivo. A excepción del tercio superior del esófago y faringe, que solo tienen inervación extrínseca. Entonces, el tercio superior del esófago está compuesto por músculos esqueléticos, ¿no? Tiene la capacidad de ser controlado y la faringe también, ¿no? Entonces, va a estar regulado por el sistema nervioso extrínseco, tercio superior. Por eso son músculos voluntarios. Ahora, los dos tercios inferiores ya está inervado por el sistema nervioso entérico, ¿no? Que son, allí predomina, en todo el tubo digestivo predomina el músculo liso. Otros subcomponentes importantes del tubo digestivo son el sistema endocrino y el sistema inmunológico, que también tienen relaciones estructurales y funcionales con el sistema nervioso neural. Entonces, tanto el sistema nervioso intrínseco, extrínseco y el sistema, este sistema endocrino, el sistema inmunológico, se van a integrar y se van a modular mutuamente entre sí. Entonces, hay un control, una regulación estrecha, o sea, una coordinación estrecha entre estos tres elementos, ¿no? Sistema nervioso, extrínseco, intrínseco, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. ¿Sí? Entonces, ¿quién manda a quién? ¿El cerebro o el intestino? ¿No? Ahora se dice que desde hace algunos años se ha estudiado bastante la inervación nerviosa del tubo digestivo y se ha encontrado pues que el sistema nervioso entérico es un sistema autónomo que regula su propia función del aparato digestivo. Se han encontrado más de 500 millones de neuronas, ¿no? Un poco más que la médula espinal. Entonces, y también en el tubo digestivo encontramos neuronas motoras, neuronas sensitivas, las interneuronas, al igual que el cerebro. Entonces, eh, dice que el aparato digestivo pues tiene más neuronas que la médula espinal, independientemente del sistema nervioso central. Por eso, desde hace algunos años, muchos mencionan que el tubo digestivo es el segundo cerebro del organismo. Este cerebro es independiente, ¿no? En nuestras entrañas, ¿no? Y su compleja comunidad microbiana influye en nuestro bienestar general. Entonces, en el aparato digestivo, esta comunidad microbiana llamada microbiota, ¿no? Microbiota intestinal, entonces interviene en el comportamiento, en el desarrollo de diversas enfermedades, ¿no? Si disminuye esta microbiota, se llama disbiosis, ¿no? Cuando disminuye la concentración, lo que se llama la flora normal, ¿no? Entonces, la flora normal es otro capítulo tan importante que va a jugar un rol importante en la fisiología, ¿no? Una función de todo el organismo. Entonces, se tiene cada vez más claro que la función de nuestro sistema digestivo va mucho más allá de simplemente procesar la comida, es decir, digerir, absorber la comida que ingerimos. La función es mucho más extensa, mucho más allá de lo que conocíamos de una simple función de digerir y absorber los alimentos. Ahora, los médicos actualmente están investigando si se podría usar para el tratamiento de enfermedades mentales o del sistema inmunológico, ¿no? La presencia de esta microbiota intestinal. Entonces, cuando hay desbalance de la microbiota, se produce una serie de trastornos tipo
tipo digestivo puede haber una diarrea crónica, puede el paciente ser componentes depresivos, ¿no? Incluso se cree que el trastorno de estas microbiotas pueden generar algún grado de esquizofrenia en las personas. Entonces, es importante conocer las características de la microbiota intestinal. Entonces, ¿sí? El cerebro, ¿no? ¿Quién manda a quién? Pues, ¿no? El intestino, el tubo digestivo considerado como un segundo cerebro, ¿no? Funciones del sistema nervioso central, ¿no? Esta es la parte normal, ¿no? Acá se ha dividido en dos partes, ¿no? Una, un sistema nervioso central normal y un sistema nervioso central alterado. El normal es una persona en estado sano, no tiene comportamiento, conserva su estado cognitivo, conserva su estado emocional. El umbral sensitivo al dolor también está normal. El umbral sensitivo es la capacidad de percibir, ¿no? La intensidad del dolor, ¿no? Umbral bajo, umbral alto. Niveles normales de células inflamatorias y mediadores químicos están presentes de una forma normal, ¿no? En un paciente, una persona con un sistema nervioso central normal. Microbiota intestinal normal. Entonces, en conclusión, cuando el sistema nervioso central no sufre ninguna alteración, entonces todas estas funciones van a estar dentro de los límites normales. Otra cosa es cuando el sistema nervioso central está alterado, ¿no? Sea por alguna enfermedad, por ejemplo, el estrés. El estrés es una situación en que la persona va a tener una serie de cambios, ¿no? Desde el punto de vista emocional, ¿no? El estrés per se va a estimular la liberación de muchos componentes, ¿no? Que van a alterar las funciones, ¿no? Del aparato digestivo, cardiovascular, pulmonar, etc. Entonces, cuando hay estrés y enfermedad, cualquiera sea el tipo de enfermedad, entonces la persona va a tener una alteración en comportamiento. También va a haber una alteración del estado cognitivo y emocional. Va a haber una disminución del umbral sensitivo al dolor. Entonces, esta alteración del comportamiento de una persona enferma siempre va a tener una conducta un poco diferente en relación a una persona sana, ¿no? Va a estar estresado, va a estar deprimido, ¿no? De repente un poco agresivo, un poco renegón, ¿no? Entonces, eso es un estado anormal. Entonces, nivel, también vamos a encontrar en estos pacientes con estrés y enfermedad niveles anormales de células inflamatorias y mediadores químicos. Entonces, aquí de repente va a haber más predominio de células inflamatorias, una respuesta por mediadores químicos también elevados. Por ejemplo, en el síndrome de intestino irritable, ¿no? El colon, en el tubo digestivo, hay diversos neurotransmisores que van a regular la función del aparato digestivo. En el síndrome de intestino irritable, la alteración no es una alteración de tipo funcional, es decir, no hay daño estructural, sino el problema es que hay un incremento de algunos neurotransmisores, como la serotonina, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, estos mediadores químicos, ¿no? Como la serotonina está incrementado en los pacientes con síndrome de intestino irritable. Entonces, ¿cuál va a ser cuál es la consecuencia de este incremento de la serotonina a nivel intestinal? Va a aumentar la motilidad, va a aumentar la motilidad intestinal. Ese aumento de la motilidad va a presentar dolor abdominal, tipo cólico. Si hay una alteración de la función del colon. Entonces, eso es en estado, ¿no? En estado de enfermedad o estrés. Entonces, los mediadores químicos van a estar aumentados o van a estar disminuidos en determinada situación. Y la microbiota también intestinal va a estar pues alterada, ¿no? En este caso, si hay una disbiosis, ¿no? Disbiosis significa disminución de la flora bacteriana, entonces esto va a generar una serie de trastornos también en el aparato digestivo.
El sistema nervioso, entonces, se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, eso ya lo saben ustedes. El sistema nervioso central va a estar, en el sistema nervioso central vamos a encontrar el encéfalo y la médula espinal, ¿no? Eso es lo que van a formar el sistema nervioso central. En el encéfalo vamos a encontrar el núcleo central, el sistema límbico, la corteza cerebral, sistema nervioso central. Y en el sistema nervioso periférico vamos a encontrar el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. El sistema nervioso autónomo está representado por el sistema nervioso simpático, sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso entérico, ¿sí? Entonces, ¿no? Estos tres sistemas nerviosos autónomos son los que van a regular la función del aparato digestivo. Muy bien. ¿Cómo se produce el control funcional del aparato digestivo? El sistema nervioso neural, que ya mencionamos, está representado por el sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo está compuesto por el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático en el aparato digestivo va a ejercer una acción excitatoria, ¿no? Una modulación excitatoria, es decir, va a estimular diversos organismos. Desde la boca al ano está inervado por el sistema nervioso parasimpático. Entonces, este sistema es un sistema netamente estimulador. Más adelante vamos a ver cómo estimula, por ejemplo, la secreción gástrica, la secreción salival, la secreción pancreática. Es netamente estimulador. El sistema nervioso simpático va a ejercer una modulación inhibitoria, es decir, va a inhibir, va a hacer todo lo contrario, ¿no?, que hace el sistema parasimpático. Por ejemplo, disminuye la motilidad, va a inhibir la secreción salival, secreción gástrica, eso es lo que hace el sistema nervioso simpático. A diferencia del aparato cardiovascular, ¿no? En el aparato cardiovascular, el sistema nervioso simpático es estimulador. Por ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no? Ejerce una acción cronotropo, ¿no?, positivo. En cambio, el sistema parasimpático va a ejercer una acción cronotropo, inotropo negativo, es decir, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la fuerza de contracción del corazón. Entonces, eso es de cómo actúan estos sistemas, tanto en el aparato cardiovascular como en el aparato digestivo. Entonces, no olvidarse, en el aparato, en el aparato digestivo, el sistema nervioso parasimpático es estimulador y el sistema nervioso simpático tiene una acción inhibitoria. Y también tenemos el sistema nervioso entérico, que es un sistema integrador y va a ejercer respuesta, ¿no?, a diversos estímulos. Y también el control funcional del aparato digestivo va a estar a cargo también de las hormonas, ¿no?, el sistema hormonal. Esto por hormonas, está conformado por hormonas y péptidos digestivos. Entonces, en el aparato digestivo vamos a encontrar el sistema endocrino, el sistema paracrino, el neuroendocrino y el autocrino. Bien, entonces el sistema nervioso entérico está integrado con el sistema nervioso endocrino, el sistema nervioso autónomo, ¿no?, el sistema parasimpático, el sistema nervioso adrenérgico, ¿no?, el simpático, y el sistema inmune, ¿no? ¿Cómo es la inervación intrínseca en el aparato digestivo? El sistema nervioso entérico es una estructura altamente compleja, muy semejante al sistema nervioso central y muy diferente de los ganglios del sistema nervioso autónomo. Ahora, los cuerpos celulares de las neuronas entéricas se encuentran aglutinadas en estructuras ganglionares, que a su vez se interconectan entre sí formando dos grandes plexos nerviosos. Vamos a encontrar estos plexos son de dos tipos: el plexo medientérico o de Auerbach, que se encuentra en las dos capas, entre las dos capas musculares.
longitudinal externa y circular interna, aquí encontramos este plexo meyentérico, ¿no? Entre las capas musculares. Más adelante vamos a ver cuál es la función, ¿no?, de este plexo meyentérico de Auerbach. Y por otro lado tenemos también un plexo submucoso o plexo mesentérico de Meissner, ubicado por debajo de la muscular y mucosa, ¿no? Este es el epitelio. Tenemos la membrana basal. Por debajo de la membrana basal está la lámina propia. Luego viene la muscular y mucosae, ¿no? Todo esto es la submucosa. Todo esto es por debajo del epitelio hasta el límite con la capa muscular circular interna, se llama mucosa, ¿ya? Entonces, en esta capa mucosa encontramos estas estructuras: la membrana al epitelio, la membrana basal, la lámina propia, la muscular mucosa, y por debajo de la muscular mucosa encontramos este plexo submucoso o plexo de Meissner. Entonces, este plexo entérico, ¿no?, cumple una función que vamos a ver más adelante también. Entonces, este plexo del Meissner, el entérico del Meissner, el plexo submucoso del Meissner, se encuentra muy desarrollado en el intestino delgado y corto. En el intestino delgado, pues el intestino delgado básicamente cumple la función de absorción, por eso que este plexo nervioso se encuentra submucoso, se encuentra bastante desarrollado en este segmento. Ahora, ambos plexos, tanto el plexo mesentérico de Auerbach como el plexo submucoso de Meissner, van a estar interrelacionados, ¿no? Van a estar estrechamente conectados entre sí. El sistema nervioso entérico, ya lo mencionaba, sistema nervioso entérico, plexo mesentérico de Auerbach, situado entre las dos capas musculares, el sistema submucoso de Meissner, situado en la capa de la submucosa, ¿no? Aquí vemos, ¿no? La muscular es el Auerbach y el plexo submucoso de Meissner. Al igual que el sistema nervioso central, el sistema nervioso entérico tiene 3 clases de neuronas, de acuerdo a su funcionalidad. Las neuronas sensoriales, que son estas de acá, estas neuronas sensoriales, cuyas áreas receptivas se encuentran en la musculatura de la pared y el corion de la mucosa. Entonces, las áreas receptivas, ¿no? O sea que estas neuronas sensoriales van a recepcionar la estimulación, cualquier estímulo, van a recepcionar las neuronas sensoriales. Estas se encuentran en la musculatura, ¿no?, de la pared, el corion de la mucosa. Son capaces de responder a cambios de energía química, térmica o mecánica, transformando estos cambios en señales eléctricas. Esa es la función de estas neuronas sensoriales. Las neuronas interneuronas, las interneuronas, estas interneuronas van a tener múltiples sinapsis entre sí, dando lugar a muchos circuitos integrados lógicos, dice, capaces de descifrar y procesar la información proveniente de las neuronas sensoriales. Entonces, esos son los que reciben, ¿no?, el estímulo sensorial, y estas neuronas son las que van a procesar, van a integrar, ¿no?, y van a generar programas de respuestas reflejas, motoras complejas, coherente con la funcionalidad global del órgano. Y también vemos, ¿no?, las neuronas motoras. Estas neuronas motoras son el brazo efector del sistema que transmite señales a los distintos estructuras efectoras, ¿no?, vascular, muscular, epitelio, pudiendo ejercer acciones estimuladoras e inhibitorias entre ellos. Entonces, estos son los 3 tipos de neuronas que vamos a encontrar a lo largo del tubo digestivo, tan igual que el cerebro. Esta es una gráfica donde vemos la integración, ¿no?, este es el aparato digestivo, el sistema nervioso entérico, esto es Eduardo, la médula espinal y el sistema nervioso central. Entonces, hay una red de control autonómico, ¿no?, es una red integrada. Por ejemplo, acá el número 1 es una neurona sensorial que vamos a encontrar en
en el tubo digestivo, ¿no? Esto es un corte longitudinal del intestino, el epitelio, la subcapa muscular. Entonces aquí encontramos una neurona sensorial, entrar estas neuronas, las interneuronas motoras, ¿no? Estas neuronas motoras. Por otro lado tenemos el nervio vago, ¿no? El nervio vago, ¿no? Con su vía aferente, ¿no? eh, que va a integrar estos sistemas, es decir, estos sistemas nerviosos, tanto autopáticos como el parasimpático, eh, van a estar integrados con el sistema nervioso eh, entérico intestinal a través de la médula espinal y con la corteza cerebral, ¿no? El plexo mientérico de Auerbach se extiende por toda la pared intestinal. Se encuentra entre las dos capas musculares, longitudinal y circular interna, ¿no? Intervienen sobre todo en la actividad motora de todo el tubo digestivo, es decir, van a intervenir en la motilidad del tracto digestivo. ¿Cuáles son los efectos principales de su estimulación? Cuando son estimuladas este sistema, este plexo mientérico, va a haber un aumento de la contracción tónica o del tono de la pared intestinal. Tono es el- la intensidad, ¿no? La intensidad de la contracción muscular. Puede ser hipertónica, puede ser hipotónico, ¿no? Es una contracción tónica, ¿no? La intensidad de la contracción de la pared intestinal, es decir, de la musculatura lisa intestinal. Puede haber un aumento de la intensidad de las contracciones rítmicas, ¿no? Cuando es estimulado puede aumentar la intensidad de esas contracciones rítmicas haciéndose mucho más frecuentes. Las contracciones intestinales son contracciones rítmicas, pero cuando hay un gran estímulo estas van a aumentar, ¿no? El número de contracciones. Puede haber un ligero aumento de la frecuencia de las contracciones y un aumento de la velocidad de la conducción de las ondas de excitación a lo largo del intestino, incrementando la rapidez del movimiento de las ondas peristálticas. Entonces, eso es básicamente este plexo mientérico de Auerbach, tiene un efecto estimulador, ¿no? Se encuentra en las capas musculares, entre las capas musculares, básicamente interviene en el control y la motilidad del tracto gastrointestinal, ¿no? Entonces, dependiendo del estímulo, puede haber un aumento del tono, ¿no? De la contracción, puede haber un aumento de las contracciones rítmicas, un aumento de la frecuencia, ¿no? El número de contracciones, la frecuencia, ¿no? Y la velocidad de conducción, ¿no? Las ondas excitatorias. El plexo medientero no debe considerarse enteramente excitador. Algunas de sus neuronas son inhibitorias. Las terminaciones de las fibras secretan un transmisor inhibidor. Y quizás un polipéptido intestinal vasoactivo o algún otro péptido inhibidor. Entonces, el plexo medientérico no es enteramente excitador, posee algunas neuronas inhibitorias, ¿no? Que van a inhibir la función del tracto digestivo. Por otro lado, el plexo submucoso o de Meissner va a regular la función parietal interna de cada segmento minúsculo del intestino. Por ejemplo, en el epitelio gastrointestinal se originan muchas señales sensitivas. Estas se van a integrar en el plexo submucoso y esta va a efectuar un control, la secreción intestinal local, la absorción local y la contracción local del músculo submucoso. Entonces, esto induce a distintos grados de plegamiento de la mucosa gastrointestinal. Entonces, el plexo submucoso de Meissner es un plexo que se encarga de estimular la secreción, ¿no? La secreción local del aparato digestivo, la absorción local y la contracción del músculo submucoso, es decir, de la musculares mucosae, ¿no? Entonces, esto
respondiendo a las señales sensitivas, ¿no? Que se encuentran a nivel del epitelio intestinal. Entonces, esto es un sistema entérico integrado, ¿no? Con los dos plexos del Auerbach y del Meissner, el Meissner de la submucosa, ¿no? Y la de Auerbach entre las dos capas musculares, y estos van a estar integrados, conectados entre sí, y también van a estar integrados con estas neuronas, que ya mencionamos neuronas sensoriales, y estos se van a integrar con estos sistemas simpático y parasimpático. Esta es una neurona, ¿no? Esta neurona con el cerebro, las neuronas se interconectan, ¿no? Con otras neuronas para enviar las señales, ¿no? Los estímulos, y para ser analizados, integrados y luego dar una respuesta a ese estímulo. Entonces, estas neuronas tienen sus estructuras que se van a conectar con otras neuronas, ¿no? A través de la sinapsis. En la unión sináptica se produce, pues, esto es la liberación de los neurotransmisores, ¿no? Entonces, un neurotransmisor, ¿no? Aquí encontramos, ¿no? La membrana presináptica y la membrana postsináptica, y tenemos acá el espacio interneuronal, y vamos a encontrar acá las hendiduras, ¿no? Las hendiduras sinápticas, estas pequeñas invaginaciones. La membrana presináptica, ¿no? En la membrana presináptica encontramos estas hendiduras. Estas hendiduras son las que a través de estas hendiduras son las que van a ser liberadas los neurotransmisores, ¿no? Hacia la membrana postsináptica. Entonces, un neurotransmisor es una sustancia química que, cuando es liberado de las terminaciones, ¿no? de los axones, el potencial de acción van a producir cambios momentáneos. El potencial eléctrico, cuando se estimula otra fibra nerviosa. Ahora, estos neurotransmisores pueden estimular o inhibir las neuronas adyacentes de sus órganos efectuados, los músculos, las glándulas. ¿No? Entonces, entender bien, estos neurotransmisores pueden estimular o inhibir las neuronas adyacentes, ¿no? En la actualidad se está estudiando intensivamente neurotransmisores conocidos y sus vías neurales, y constantemente se están descubriendo otros nuevos neurotransmisores. Se sabe que algunas enfermedades neurológicas y psiquiátricas se deben a las alteraciones químicas en la neurotransmisión. Entonces, hay muchas enfermedades, sobre todo las neurológicas, las psiquiátricas, como por ejemplo la esquizofrenia, es debido a la alteración de los neurotransmisores, ¿no? Puede haber un incremento o disminución de estos neurotransmisores que van a hacer que hay un cambio conductual, ¿no? De la persona, el comportamiento, su estado cognitivo. Entonces, eso por la alteración, ¿no? De estos neurotransmisores. Por ejemplo, la esquizofrenia está ligada a problemas, ¿no? Temas de neurotransmisores. Bueno, tenemos tipos de neurotransmisores secretados por las neuronas entéricas, ¿no? Se han identificado una docena o más de sustancias neurotransmisoras distintas liberadas por las terminaciones nerviosas de los diversos tipos de neuronas entéricas. Esta, entre algunas conocidas, está la acetilcolina, ¿no? La acetilcolina es un neurotransmisor, es un mediador químico del sistema parasimpático. Entonces, la acetilcolina lo que hace es estimular la actividad gastrointestinal, ¿no? Aumenta la actividad gastrointestinal. La noradrenalina es un mediador químico, un neurotransmisor del sistema simpático. Entonces, la noradrenalina siempre va a tener una acción inhibitoria. En el tubo digestivo siempre acción inhibitoria. La serotonina, por ejemplo, del cuerpo, se estima que el 80-90% se encuentra a lo largo del tracto gastrointestinal. Entonces, la serotonina, por ejemplo, tiene mucha relación con algunos trastornos, ¿no? Digestivos, como el síndrome de colon irritable. En el síndrome de colon irritable hay un incremento en la serotonina, por eso que estos pacientes con síndrome de intestino irritable van a tener una hipermotilidad intestinal, van a presentar dolor. Entonces, estos trastornos tipo funcional es porque hay trastorno de tipo alteración en los neurotransmisores, un mediador químico.
Hormonas y neurotransmisores en el tracto gastrointestinal, como ven, son muchos, son muchos. Por ejemplo, tenemos los péptidos que funcionan como hormonas. Está la gastrina, péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa, el glucagón, ¿no? Y péptidos relacionados, insulina, motilina, péptido pancreático, secretina. Entonces, de estas, la más conocida, la más importante, está la gastrina, el glucagón, que es una hormona hiperglicémica, la insulina. La motilina es una hormona que interviene en la motilidad del tracto gastrointestinal. Esto va a aparecer cada 90, 100 minutos, ¿no? Pues interviene en el complejo grande motor migratorio que vamos a ver cuando hablamos de motilidad del intestino. La secretina es otra hormona producida en el intestino delgado, ¿no? La secretina va a estimular al páncreas, ¿no? Para que el páncreas libere agua y bicarbonato. Entonces, estos son los péptidos que funcionan como hormonas. Hay péptidos que pueden funcionar como hormonas, neuropéptidos o agentes paracrinos. La colecistoquinina, ¿no? Es un péptido, ¿no? Que funciona como hormona. La colecistoquinina también se produce en el intestino, y esta va a estimular la secreción enzimática del páncreas, ¿no? También va a regular la contracción de la vesícula biliar. Y hay otros péptidos, ¿no? Que funcionan como hormonas, el factor liberador de la corticotropina, la endotelina, la neurotransina, la somatostropina, que es otra hormona bastante importante, y el tubo digestivo. Péptidos que actúan como neuropéptidos, diversos, ¿no? Péptidos relacionados al gen de la calcitonina, la pinorfina, la encefalina, la galanina, péptido liberador de la gastrina, los neuropéptidos. Tenemos péptidos que actúan como factor de crecimiento, ¿no? Entonces, en el tubo digestivo vamos a encontrar factor de crecimiento epidérmico, factor de crecimiento fibroblástico, factor de crecimiento parecido al de insulina, factor de crecimiento neuronal, todos estos factores, ¿no? Factor de crecimiento transformante beta, péptidos que actúan como mediadores inflamatorios. En el aparato digestivo vamos a encontrar estos péptidos que actúan como mediadores inflamatorios en los interferones, las interleuquinas, las linfocinas, las monocinas, factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Entonces, por ejemplo, las interleucinas son eh, mediadores inflamatorios, por ejemplo, en la pancreatitis aguda, en cualquier proceso inflamatorio, en la pancreatitis aguda, por ejemplo, eh, eh, la que nos dice la gravedad precoz o una complicación de la pancreatitis son las interleucinas, por ejemplo, los 6 y 8. Entonces, son mediadores inflamatorios. Péptidos que actúan en neuronas, está la colecistoquinina, la gastrina, la motilina. Estos péptidos actúan en otras neuronas, ¿no? También las hormonas no neuropéptidos recientemente reconocidos, como la milina, grelina, la leptina. Vamos a ver más adelante cuál es la función de estas hormonas, no neuropéptidos. Neurotransmisores no péptidos, tenemos la acetilcolina, ¿no? La acetilcolina es un mediador, es un neurotransmisor del sistema parasimpático. El trifosfato de adenosina, la dopamina, la histamina, 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina, y el óxido nítrico. El óxido nítrico vamos a encontrar a lo largo del intestino delgado, sobre todo en el hígado. Hay producción del óxido nítrico. El óxido nítrico, ¿qué hace? Es un potente vasodilatador, ¿ya? Por ejemplo, en la cirrosis hepática es una enfermedad crónica, fibrótica del hígado. El hígado deja de producir óxido nítrico y por el contrario, el óxido nítrico va a producir más la circulación esplásmica, ¿no? Los vasos esplácnicos. Entonces, hay una gran vasodilatación esplácnica generando la salida del líquido intravascular. Es uno de los mecanismos, por ejemplo, en la formación de la ascitis. La ascitis es una complicación de la cirrosis, ¿no? La ascitis es la acumulación de líquido en la cavidad abdominal. Entonces, el óxido nítrico juega un papel importantísimo en la formación de la ascitis en el tracto gastrointestinal, o en la cavidad peritoneal.
Los más importantes neurotransmisores liberados por las neuronas motoras excitatorias son la acetilcolina y la sustancia P. Entonces, neurotransmisores liberados por las neuronas motoras excitatorias del tubo digestivo, la acetilcolina y la sustancia P. Los neurotransmisores más importantes presentes en las neuronas inhibitorias son el péptido intestinal vasoactivo, el ATP y el óxido nítrico. El sistema nervioso entérico contiene alrededor de 80 a 100 millones de neuronas. Ahora se dice que hay más de 500 millones de neuronas. Entonces, hasta hace poco se creía que estas neuronas eran igual que a la médula espinal, a las neuronas que contienen la médula espinal, pero ahora se sabe que el sistema nervioso entérico tiene más de 500 millones de neuronas, mucho más que la médula espinal. Entonces, se encarga de controlar variadas funciones de la musculatura lisa, de la microcirculación local, del transporte transepitelial, ¿no?, de los nutrientes, más de ser responsable de importantes reflejos como el reflejo peristáltico, el reflejo motor migratorio. Más adelante vamos a ver qué cosa significa ese complejo motor migratorio interdigestivo. Entonces, estas neuronas del sistema nervioso entérico son las encargadas de controlar, o sea, las funciones de la musculatura lisa. ¿Cuál es la función de la musculatura lisa? Intervenir en la motilidad del tracto gastrointestinal. La motilidad es una motilidad o peristalsis, ¿no?, que está regulado por estos sistemas, contracción secuencial, rítmica. Cuando hay alteraciones, ¿no?, pues, cuando hay una hiperestimulación, estas musculaturas van a incrementar su contracción. También regula la microcirculación local, es decir, esa microcirculación que va a garantizar una buena perfusión tisular para la nutrición de las células, ¿no? En la submucosa, por ejemplo, esta microcirculación hace que el epitelio se mantenga sano. Cuando hay una disminución en la perfusión de esta microcirculación, las células epiteliales van a verse afectadas. Transporte transepitelial, ¿no?, encargadas de estas neuronas entéricas, ¿no? Transporte transepitelial significa el transporte de nutrientes. Esos nutrientes que son absorbidas por las vellosidades intestinales, en el lumen intestinal, entonces esos nutrientes son transportados al interior de la célula. Se llama transporte transepitelial. Hay diversas formas de transporte, ¿no? Hay intercambio de iones, ¿no?, ingreso de iones y salida, ¿no?, de iones al lumen intestinal, ¿no?, ingreso de sodio, ingreso de cloro, salida de potasio, salida de sodio del lumen hacia el lumen intestinal. Entonces, ese transporte transepitelial está regulado también por el sistema nervioso entérico. Por ejemplo, el sodio, ¿cómo se transporta a nivel intestinal? Tiene varias formas de transporte transepitelial del sodio. Una de ellas es mediante el gradiente electroquímico. Otro es por intercambio, ¿no?, de cloro, ¿no? Ingresa un ion sodio y sale el cloro, entonces hay un intercambio. O por el sistema de cotransporte, ¿no?, unido a ciertos aminoácidos, por ejemplo, van a atravesar, ¿no?, esa membrana epitelial, ¿no? Entonces eso se llama transporte transepitelial y va a estar regulado por el sistema nervioso entérico. Aunque es altamente autónomo, el sistema nervioso entérico mantiene estrechas conexiones con el sistema nervioso central, de eso ya dijimos, ¿no? Sabemos que el sistema nervioso autónomo es altamente autónomo, pero siempre mantiene una estrecha relación, coordina siempre con el sistema nervioso central, ¿no?, a través de todos los sistemas autonómicos, el simpático y el parasimpático. Otros tipos de neurotransmisores secretados por las neuronas entéricas, tenemos, ¿no?, ya hemos mencionado el trifosfato de adenosina, que es el ATP, la serotonina, dopamina, colecitoninina, sustancia P, polipéptido intestinal vasoactivo, la somatostatina, la leoencefalina, la metaencefalina, la bombecina. Ahora, las funciones de muchas de ellas no se conocen. La acetilcolina sí es un estimulador de la actividad gastrointestinal, eso ya lo mencionamos, y la noradrenalina casi siempre es una acción inhibitoria, ¿no?
Nuevamente para ver la estructura del sistema nervioso entérico, ¿no? El plexo de Meissner y el plexo submucoso de Auerbach, ¿no? Eh, Este es el plexo mientérico de Auerbach, que se encuentra entre las dos capas musculares, y el plexo submucoso de Meissner, que se encuentra en la submucosa, ¿no? Entonces, esta es básicamente estimulador de la motilidad intestinal, ¿no? Entonces va a regular la función de la musculatura lisa, y el plexo submucoso de Meissner va a estimular la secreción glandular, ¿no? Intestinal, va a regular la microcirculación a nivel de la submucosa, también va a regular el transporte transepitelial de nutrientes. Una vez absorbida, va a regular, ¿no? Esos mecanismos de transporte transepitelial. El sistema nervioso entérico es el único gran grupo, ¿no?, de neuronas fuera del sistema nervioso central, con capacidad de controlar procesos independientemente, ¿no?, de este último, ¿no? En humanos está formado por más de 500 millones de neuronas, un número similar al de la médula espinal, en realidad es mucho más que la médula espinal, y controla la actividad del músculo liso, la actividad glandular y de los vasos sanguíneos, localizado a lo largo del tracto digestivo, es decir, va a controlar la microcirculación, ya decimos, el transporte transepitelial, incluyendo el tracto biliar y del páncreas. El sistema nervioso entérico es considerado como un pequeño cerebro, debido a su gran complejidad estructural y la importancia de procesos que controla. Además, es responsable de importantes reflejos, como el reflejo peristáltico y el complejo motor migratorio interdigestivo. Si más adelante vamos a ver qué significa ese complejo motor migratorio interdigestivo, ¿no? Hemos mencionado que el sistema nervioso entérico es autónomo, pero mantiene estrechas conexiones con el sistema nervioso central a través de estas, ¿no?, del sistema simpático y parasimpático, ¿no?, mediante las vías aferentes y eferentes, ¿no?, y a través de las neuronas que hemos mencionado, ¿no?, las interneuronas, las neuronas sensitivas y las neuronas motoras. El sistema nervioso entérico, el plexo de Auerbach, ¿no?, que hace el sistema entérico de Auerbach, ya lo dijimos, controla la actividad motora de los movimientos gastrointestinales. Va a aumentar la contracción tónica o el tono de la pared intestinal. Aumenta la intensidad de las contracciones rítmicas del intestino. Aumenta la velocidad de conducción de las ondas excitatorias a lo largo del intestino, la peristalsis. Regula todos los movimientos gastrointestinales. Controla la actividad motora de todo el tubo digestivo. Esa es la función de este plexo entérico de Auerbach. Plexo submucoso de Meissner, que hace, controla fundamentalmente la secreción y el flujo sanguíneo local, es decir, la microcirculación. Regula la función parietal interna de cada segmento muscular del intestino. Controla la secreción local, la absorción local, la contracción del músculo submucoso. Entonces, son distintas las funciones tanto del plexo de Meissner como del plexo submucoso o plexo de Auerbach, ¿no? Ahora vamos a ver la inervación extrínseca. Hemos hablado sobre la inervación intrínseca, que está básicamente regulado por el sistema nervioso entérico. Hemos visto sus neurotransmisores, hemos visto en los plexos, ¿no?, tanto de Meissner y de Auerbach, y la función que cumple cada una de ellas. La inervación extrínseca, ¿no?, el tubo digestivo tiene una doble inervación extrínseca a través de los sistemas parasimpático y simpático. Pues esto es la inervación extrínseca. Ambos contienen fibras aferentes, sensoriales, que transmiten información al sistema nervioso central. Fibras eferentes motoras que inervan los órganos efectores. Pues acá vemos una integración, es el epitelio intestinal, ¿no?, los plexos, ¿no?, tanto de Meissner y el submucoso. Entonces, estos van a estar integrados, ¿no?, integrados, conectados, interrelacionados con este sistema nervioso autónomo, ¿no?, el sistema simpático y el sistema parasimpático.
Entonces, el plexo medientérico controla, ya dijimos, la motilidad intestinal y el plexo submucoso controla las funciones secretoras y absortivas del tubo digestivo. El principal neurotransmisor de las fibras preganglionares simpáticas y parasimpáticas es la acetilcolina. Las fibras postganglionares simpáticas tienen como mediador la adrenalina. El sistema parasimpático y la acetilcolina. Además, tanto en las terminaciones preganglionares como las postganglionares, los neurotransmisores mencionados coexisten con un gran número de péptidos, como por ejemplo el BIP, ¿no? Es el péptido, ¿no? Péptido intestinal vasoactivo, ¿no? La sustancia P, la glimorfina. El péptido generador de la calcitonina, ¿no? PRP. Entonces, estos van a ejercer pues unas funciones moduladoras de la neurotransmisión. Aquí vemos en esta lámina el, tanto las acciones y qué órganos inerva el sistema parasimpático y el sistema simpático. Un ratito. Muy bien, entonces el sistema parasimpático, por ejemplo, bueno, va a inervar muchas estructuras, ¿no? En todo el organismo, como por ejemplo la pupila, ¿no? A nivel del tracto digestivo va a estimular la secreción salival. Entonces, el, el sistema parasimpático estimula, ¿no? Es un estimulador, ya dijimos, en el tracto digestivo, estimula la secreción salival. A nivel del estómago, ¿no? A nivel del estómago también estimula la actividad digestiva, va a estimular la secreción del ácido clorhídrico. Eso vamos a ver más adelante cuando hagamos secreción ácida del estómago, vamos a ver cómo interviene, ¿no? El sistema parasimpático en la secreción del ácido clorhídrico. También va a estimular la contracción de la vesícula biliar, ¿no? También va a relajar el recto, es decir, en el tracto digestivo el sistema parasimpático va a ejercer su acción a lo largo de todo el, ¿no? A lo largo de todo el tubo digestivo. Y el sistema parasimpático en tracto digestivo, ¿no? Es que básicamente, por ejemplo, en el ojo va a producir dilatación de la pupila, ¿no? A nivel del- de los bronquios va a relajar la musculatura bronquial. Al contrario, acá el sistema parasimpático contrae los músculos bronquiales. A nivel del corazón, acelera, ¿no? Y va a aumentar la contracción del músculo cardíaco. Entonces, a nivel gastrointestinal, ¿qué hace el sistema simpático, ¿no? Inhibe la actividad digestiva, ¿ya? Entonces, todo hace un efecto contrario al sistema parasimpático. El sistema parasimpático es estimulador y eh, el sistema simpático es inhibitor, tiene una acción inhibitoria, ¿no? Estimula también a nivel del hígado, estimula la liberación de la glucosa del hígado. Y así, a lo largo del tubo digestivo, ejerce múltiples funciones. La inervación parasimpática, ¿no? La inervación parasimpática en tracto gastrointestinal se clasifica en dos.
la porción craneal y la porción sacra. Entonces, el sistema parasimpático craneal está dado por los nervios vagos, ¿no? Esta es la porción craneal. El nervio vago va a inervar esófago, estómago, páncreas y en menor grado el intestino delgado, alcanzando hasta la primera mitad del intestino grueso. Entonces, prácticamente va a inervar casi todo el tracto digestivo, ¿no? Hasta la primera mitad del intestino grueso. El sistema parasimpático, dos sacro, S2, S3, S4 de la médula espinal, ¿no? La parte baja, viaja y con los nervios pélvicos hacia la mitad distal del aparato gastrointestinal, ¿no? Del intestino grueso, ¿no? Hemos mencionado que el sistema parasimpático va a inervar hasta la mitad, ¿no? Hasta la primera la mitad del intestino grueso. Y el sistema parasimpático sacro, ¿no? El sistema parasimpático sacro va a inervar hasta la segunda, ¿no? Hacia la mitad distal del intestino grueso, llegando hasta el ano. Entonces, estas fibras parasimpáticas sacras son las que van a intervenir en el reflejo de la defecación, ¿no? Entonces, cuando hagamos cómo se produce el reflejo de la defecación, vamos a ver cómo actúan esto, ¿no? Este sistema parasimpático, ¿no? Entonces, para concluir, el sistema parasimpático en el tracto digestivo tiene dos segmentos, la porción craneal y la porción sacra. La porción craneal pues, va a inervar todas las estructuras, esófago, estómago, páncreas, intestino delgado y alcanzando hasta la primera mitad del intestino grueso. Y la porción parasimpático sacro nace los, ¿no? de los segmentos sacros S2, S3, S4, ¿no? De la médula espinal, inerva la segunda mitad del intestino grueso llegando hasta el ano, ¿no? Y va a regular los reflejos de la defecación. Inervación parasimpática de la mayor parte del tracto gastrointestinal se lleva a cabo a través de estas ramas, ¿no? El nervio vago, ¿no? El nervio vago es el nervio que va a inervar hasta el colon transverso, ¿no? Llegando por las ramas del nervio vago. Y el resto del colon y el recto y el ano van a recibir las fibras parasimpáticas de los nervios pélvicos, ¿no? Del S2, S2, S3, S2, S3, S4 y origen, ¿no? La inervación parasimpática del intestino discurre por el nervio vago y los nervios sacropélvicos. Que produce aumento del tono de la musculatura lisa gastrointestinal, va a estimular la actividad peristáltica, va a relajar los esfínteres gastrointestinales, estimula la secreción exocrina del epitelio glandular y aumenta la secreción de la gastrina y secretina e insulina, ¿no? Esas son las funciones del sistema parasimpático. Por otro lado, tenemos la inervación simpática, ¿no? Entonces, las fibras simpáticas del tubo digestivo se van a originar en la médula espinal, ¿no? Entre los segmentos T5, ¿no? Paráxica 5 y L2. Entonces, cuando hablamos del sistema parasimpático, acá estamos, tenemos el sistema parasimpático y simpático. En el parasimpático dijimos que tiene dos porciones, la porción craneal y la porción sacra, ¿no? El sistema simpático va a nacer en la médula espinal, en los segmentos T5, ¿no? De la médula espinal hasta L2. Después de abandonar la médula, casi todas las fibras preganglionares para el intestino penetran a las cadenas simpáticas, ¿no? Estas están abandonando estas fibras de la médula espinal y vamos a ver acá las cadenas ganglionares, ¿no? Las cadenas ganglionares se van a encontrar a ambos lados de la columna vertebral y atraviesan hasta llegar a los ganglios simpáticos, el ganglio celíaco y diversos ganglios mesentéricos, en los que se encuentran la mayoría de los cuerpos de las neuronas simpáticas postganglionares. El sistema nervioso simpático inerva prácticamente todas las regiones del tubo digestivo, sin mostrar preferencia por las porciones más cercanas, la cavidad bucal y el hígado, como sucede con parasimpáticos. Las terminaciones nerviosas simpáticas van a liberar sobre todo la noradrenalina, aunque también van a secretar pequeñas cantidades de adrenalina.
En general, la estimulación del sistema nervioso simpático inhibe la actividad del tubo digestivo. No se olviden que el sistema nervioso simpático es inhibidor, tiene un efecto inhibitorio en el tubo digestivo. Y tiene muchos efectos opuestos al sistema parasimpático. Ejerce sus efectos de dos formas: mediante un discreto efecto directo de la noradrenalina secretada sobre el músculo liso y el tracto gastrointestinal, al que inhibe, ¿no? Salvo la muscular es mucosa la que excita, ¿no? Entonces, el sistema simpático va a ejercer una acción inhibitoria, ¿no? A lo largo ¿no? de la musculatura lisa, excepto en la muscular es mucosa, ¿no? ¿Se acuerdan? Por debajo de eh, la mucosa y ¿no? La submucosa, vamos a encontrar ¿no? Esta, eh, por debajo de la lámina propia encontramos la muscular mucosa, ¿no? Esta sí va a ser estimulada por el sistema simpático. El otro efecto es mediante un efecto inhibidor más potente de la noradrenalina sobre las neuronas de todo el sistema nervioso entérico. Una estimulación enérgica del sistema simpático puede inhibir el tránsito intestinal hasta el extremo de detener el paso de los alimentos a lo largo del tubo digestivo. Entonces, si hay una estimulación enérgica intensa, el sistema simpático puede haber un parálisis, ¿no? de la motilidad intestinal, ¿no? La inervación simpática del aparato digestivo se lleva a cabo fundamentalmente por fibras adrenérgicas postganglionares. Los cuerpos celulares se sitúan en los ganglios prevertebrales y paravertebrales. Inervan el tracto gastrointestinal, los plexos celíacos, mesentérico superior, inferior y torácico. Proporcionan inervación simpática de los diversos segmentos del aparato digestivo. Inhiben las funciones motoras y secretoras. Algunas fibras simpáticas son vasoconstrictoras. Entonces, es lo contrario al sistema parasimpático. El sistema parasimpático va a ejercer una estimulación motora y secretora, ¿no? Estas fibras simpáticas inhiben, ¿no? La función motora y secretora. Estimula la contracción ¿no? de la musculatura de la mucosa y algunos esfínteres. Control nervioso del aparato digestivo, ya vimos, aquí tenemos la inervación, ¿no? La inervación simpático y la inervación parasimpática, ¿no? ¿Cuál es el neurotransmisor? Del simpático es la noradrenalina y del parasimpático la acetilcolina. Acá tenemos, por ejemplo, los ganglios cervicales, ¿no? Ganglio celíaco, ganglio mesentérico superior, ganglio mesentérico inferior. Esto va a estar regulado por el sistema simpático, ¿no? Y por otro lado tenemos el sistema parasimpático, ¿no? El craneal y la región sacra, ¿no? El nervio craneal, la porción parasimpática craneal va a estar representada por el nervio vago principalmente. El nervio vago va a inervar prácticamente todo el aparato digestivo, ¿no? Y la porción, el séptimo par craneal y el noveno par craneal van a inervar las glándulas salivales, ¿no? El sistema parasimpático. Entonces, el nervio vago, el décimo par, inerva todo esto, ¿no? El esófago, ¿no? Páncreas, estómago, vesícula biliar, estómago, intestino delgado, colon, proximal, colon distal y recto. Acá ejerce un efecto estimulador, estimula la motilidad y relaja los esfínteres, ¿no? Al contrario, el sistema simpático va a inhibir la motilidad, contrae los esfínteres, contrae las musculares de la mucosa. Esto es, en resumen, la función autonómica tanto del sistema parasimpático y simpático. Y tenemos acá su mediador químico, ¿no? Su neurotransmisor. La noradrenalina para el sistema simpático y la acetilcolina para el sistema parasimpático. Este es el resumen de todo, ¿no? Todo lo que hemos hablado. El sistema autónomo del aparato digestivo. Ahora, también hay reflejos gastrointestinales, ¿no? El sistema nervioso, sus conexiones son el sistema simpático y parasimpático. Mantienen tres tipos de función gastrointestinal. Reflejos gastrointestinales para controlar la función gastrointestinal. Tenemos reflejos integrados por completo dentro del sistema nervioso de la pared intestinal. Son reflejos que controlan la secreción digestiva, el peristaltismo, las contracciones de mezcla y los efectos de la inhibición local. Entonces son los reflejos integrados por completo dentro del sistema nervioso de la pared intestinal. Tenemos otro segundo tipo de reflejos, reflejos que van desde el intestino a los ganglios simpáticos, ¿no? Paravertebrales de la pared intestinal.
Estos reflejos van a transmitir señales a largas distancias, como las procedentes del estómago, ¿no? Inducen la evacuación del colon, que se llama reflejo gastrocólico. Hemos mencionado que, ¿no?, cuando la comida llega al estómago, entonces va a inducir la evacuación del colon. Entonces hay un reflejo llamado gastrocólico. El contenido gástrico inmediatamente estimula el colon, ¿no? Se llama reflejo gastrocólico. Por eso que algunas personas comen y se van al baño. Va a inducir la evacuación. Hay otros reflejos, ¿no? Las del colon y del intestino delgado. Inhiben la motilidad y la secreción gástrica, se llaman los reflejos enterogástricos. Entonces, estos reflejos colon e intestino delgado van a inhibir la motilidad y la secreción gástrica. Entonces, de abajo hacia arriba, ¿no? Se llaman reflejos enterogástricos. Y los reflejos originados en el colon van a inhibir el vaciamiento del contenido ileal al colon, se llama el reflejo coloilial, ¿no? Repito, estos reflejos originados en el colon van a inhibir el vaciamiento, es decir, del contenido del colon hacia el ilio, ¿no? El reflejo coloilial. Entonces, como ven, estos reflejos son importantes para la función de estos reflejos gastrointestinales, para la función del aparato digestivo. El reflejo gastrocólico ya mencionamos, ¿no? Reflejo gastrocólico, reflejo enterogástrico y reflejo cólico-ileado. Entonces, el reflejo gastrocólico, el contenido gástrico va a estimular, ¿no?, la evacuación a nivel del colon, ¿no? Reflejos enterogástricos, es decir, el intestino delgado el intestino grueso van a inhibir la actividad gástrica, ¿no? El reflejo cólico-ilial, es decir, eh, va, estos reflejos van a disminuir, ¿no?, el vaciamiento del colon hacia la región, ¿no?, el vaciamiento ileal hacia el colon, ¿no?, el contenido intestinal del ilio, yeyuno-ilio, ¿no? En este caso el ilio, el contenido ileal va a ser retardado, ¿no?, por su vaciamiento hacia el colon por este reflejo cólico. Hay otros reflejos que van desde el intestino a la médula espinal o al tronco encefálico, ¿no?, para volver después al tubo digestivo. Estos reflejos son reflejos originados en el estómago y en el duodeno, se dirigen al tronco encefálico y van a regresar al estómago a través de los nervios vagos para controlar la actividad motora y secretora. Hay otros reflejos, como los reflejos dolorosos, que van a provocar una inhibición general de la totalidad del aparato digestivo. Reflejos de la defecación que viajan desde el colon y recto hasta la médula espinal y vuelven a producir las potentes contracciones del colon, del recto y del músculo, los músculos abdominales necesarios para la defecación. Se llama reflejos de la defecación. Eso, cuando hagamos motilidad del tracto gastrointestinal, vamos a ver cómo se produce el fenómeno de la defecación, ¿no?, estos reflejos de la defecación. Reflejo enteroentérico mediado por el sistema parasimpático. Reflejo entéricos en el ilio terminal y colon. Tenemos el reflejo gastrilial, ¿no? El llenado gástrico incrementa la motilidad propulsiva del ilio terminal, ¿no? Reflejo gastroiliar. Cuando el estómago está lleno, va a incrementar la motilidad propulsiva del ilio terminal, haciendo que el ilio vierta su contenido hacia el colon. Distensión del ilio terminal, va a relajar la válvula iliocecal, ¿no? Distensión del ciego, contrae la válvula iliocecal. Reflejo gastrocólico, ¿no?, va a generar movimientos en masa del colon. Aquí tenemos, ¿no?, este reflejo peristáltico corto, ¿no? Vemos acá la contracción, ¿no?, distensión, contracción, ¿no?, es contracción, relajación, es así como se desplazan, ¿no?, el, el contenido intestinal a lo largo del tubo digestivo. Entonces, la regulación del proceso digestivo va a estar regulada va a tener una regulación nerviosa, ¿no?, mediado por el sistema nervioso entérico y por las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas, ¿no? Estas van a inhibir o van a activar la función del tubo digestivo. Y la regulación hormonal, que hemos visto en diversas hormonas como la gastrina, que va a actuar a nivel del estómago, la secretina y la colecistoquinina, se producen en el intestino delgado, van a estimular pues al páncreas, la secreción biliar, etc. Eso vamos a ver cuando hagamos. Muy bien, estos son
Bueno, continuamos con la hormona gastrointestinal. Esto ya lo haremos en otra clase. Vamos a detenerlo luego, sí. Muy Está bien, bien, doctor. Leslie. Entonces, la siguiente clase es control hormonal del aparato gastrointestinal. Aquí vamos a hablar de todas las hormonas que hemos mencionado, péptidos y hormonas, ¿no? Y la función en cada uno de ellos. Mm, está bien, doctor. Doctor, ¿podría pasarnos la diapositiva de esta clase también? Ya, pero nos va a pasar cuando termine esta clase. Mm, Ya me has pasado tu correo. Y también esto está grabado en el Cisco Web, esta ya le bibliografía, pasé ¿no? mi correo. Me parece que no, doctor, porque para que se almacene automáticamente en el aula virtual, Ujú. usted tiene que ingresar desde el perfil del doctor Navarro. Lo Ah, que yo bueno, hago vamos a es hacerlo. grabar la clase y subirlo. Eh, Ya, entonces, bueno, debería darme el link el doctor Navarro para hacer las clases. Eso le dice, ¿ya? Para grabar las clases. ya está bien. El Como, lunes le como podía el- dar el usuario y la contraseña del doctor Navarro ya, para que sí se ya, grabe ya, automáticamente. ya está bien, perfecto. Ya, Ya está ya, bien. Leslie. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuándo hacemos la siguiente clase? Em, Mañana puede, doctor. Mañana sábado. Sí. De repente por la tarde, ya te aviso, pues nos comunicamos, ¿ya? Ya, doctor. Doctor, Ya, una pero pregunta. sí, ¿El sí. examen de qué libro va a venir? ¿Qué bibliografía usted toma? Cual- Cualquier libro de fisiología, ¿no? De Guyton, ¿no? La que más utilizo. Fisiología de Guyton, Ya ¿ya? está bien. Fisiología de Guyton. Y de las clases, pues, de las clases. Muy bien. Está Ya, bien. muy bien, Leslie. Ya nos vemos, chicos, ¿ah? Ujú. De repente Hasta mañana mañana, hacemos la doctor. clase, pero será en la tarde o en la noche. Ahí ya les comunico. Ok. Ya, Gracias. ya, Leslie. Chao. Ya, chao, finalizar.